Imagina por un momento que México anuncia algo que durante décadas pareció imposible. Un nuevo avión ligero desarrollado con participación nacional comienza a despegar desde pistas mexicanas. No se trata solamente de una aeronave. No se trata únicamente de tecnología. Lo que realmente está en juego es algo mucho más profundo. La capacidad de una nación para tomar decisiones sin depender completamente de proveedores extranjeros. Porque en el mundo de la defensa, la verdadera diferencia entre comprar y construir puede definir quién controla el futuro y quién simplemente reacciona a él. Durante años, México dependió de equipos desarrollados en otros países. Aviones estadounidenses, helicópteros europeos, sistemas electrónicos extranjeros y componentes fabricados fuera del territorio nacional formaron parte de la realidad de las Fuerzas Armadas mexicanas. Esa situación no es extraña. La mayoría de los países del mundo opera exactamente de la misma manera. Diseñar y producir aeronaves es una de las tareas industriales más complejas que existen. Requiere ingenieros especializados, cadenas de suministro avanzadas, materiales sofisticados y una enorme inversión tecnológica. Sin embargo, cada vez que una nación depende completamente de proveedores externos, aparece una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando esos proveedores deciden imponer condiciones? ¿Qué pasa si una crisis internacional altera el suministro de piezas? ¿Qué sucede si las prioridades políticas de otro país cambian repentinamente? Ahí es donde el concepto de autonomía estratégica comienza a adquirir importancia. Y precisamente por eso el proyecto conocido como Sombra de Halcón resulta tan interesante. Porque más allá de las especificaciones técnicas que pueda tener una aeronave ligera, lo verdaderamente relevante es lo que representa. Representa la posibilidad de que México comience a desarrollar capacidades propias en sectores donde históricamente dependió de tecnología extranjera. Durante décadas, el país concentró gran parte de sus esfuerzos industriales en manufactura, automóviles, electrónica y exportaciones. Esos sectores generaron millones de empleos y convirtieron a México en una de las economías manufactureras más importantes del planeta. Pero existe una diferencia enorme entre ensamblar productos para empresas internacionales y desarrollar tecnología estratégica nacional. La primera genera crecimiento, la segunda genera poder. Y en un mundo donde la competencia tecnológica se ha convertido en una de las principales formas de influencia internacional, esa diferencia importa más que nunca. Porque cuando observamos a las grandes potencias descubrimos un patrón interesante. Estados Unidos invierte miles de millones en industrias aeroespaciales. China impulsa programas masivos para reducir dependencias tecnológicas. Europa protege sectores considerados estratégicos. Corea del Sur desarrolló capacidades industriales avanzadas que hace décadas parecían imposibles. Turquía pasó de ser un comprador tradicional de armamento a convertirse en exportador de sistemas militares. Ninguno de esos procesos ocurrió de la noche a la mañana. Todos comenzaron con proyectos relativamente modestos. Todos enfrentaron críticas. Todos parecían demasiado ambiciosos al principio. Y, sin embargo, terminaron transformando industrias enteras. Por eso el debate sobre un avión ligero mexicano resulta más importante de lo que parece. Porque la verdadera discusión no gira únicamente alrededor de una aeronave. La discusión gira alrededor de una pregunta mucho más grande. ¿Puede México desarrollar tecnología estratégica propia durante el siglo XXI? Durante mucho tiempo, la respuesta dominante fue negativa. Se asumía que resultaba más barato importar sistemas completos que invertir en capacidades nacionales. Desde una perspectiva financiera de corto plazo, el argumento parecía lógico. Comprar suele ser más rápido que desarrollar. Adquirir una plataforma existente suele ser más sencillo que construir una nueva. Pero los acontecimientos de los últimos años comenzaron a modificar esa percepción. La pandemia expuso la fragilidad de las cadenas globales de suministro. Las tensiones geopolíticas demostraron que el acceso a ciertas tecnologías puede convertirse en una herramienta de presión. Las guerras comerciales mostraron que incluso aliados cercanos pueden entrar en conflictos económicos. Y de pronto, muchos gobiernos empezaron a preguntarse si depender completamente de otros países seguía siendo una estrategia inteligente. México no fue ajeno a ese fenómeno, particularmente porque su ubicación geográfica lo coloca en una posición única. Comparte una de las fronteras más importantes del mundo con Estados Unidos. Participa en algunas de las cadenas industriales más grandes del planeta. Posee acceso a 2 océanos. Tiene una industria aeroespacial creciente y una base manufacturera que continúa expandiéndose. Todo eso crea oportunidades que hace 30 años simplemente no existían. Y ahí aparece el Sombra de Halcón como símbolo de algo más amplio. Un símbolo de capacidad tecnológica nacional. Porque cuando una nación desarrolla una aeronave, incluso una relativamente sencilla, no solamente produce un avión, también genera conocimiento, forma ingenieros, fortalece universidades, impulsa proveedores locales, desarrolla experiencia en materiales, diseño, simulación y manufactura avanzada. Ese conocimiento permanece mucho después de que la aeronave sale de la línea de producción.
Y muchas veces ese conocimiento termina siendo más valioso que el propio producto. Las grandes industrias tecnológicas del mundo entendieron eso hace décadas. Por eso invierten constantemente en investigación. Por eso protegen talento especializado. Por eso consideran ciertas capacidades como asuntos de seguridad nacional. Porque el conocimiento genera independencia. Y la independencia genera capacidad de decisión. Aquí es donde el tema adquiere una dimensión geopolítica fascinante. Durante años, América Latina ha dependido tecnológicamente de actores externos. Equipos europeos, estadounidenses, rusos o chinos dominan buena parte de los sectores estratégicos de la región. Esa realidad convirtió a muchos países en consumidores de tecnología desarrollada por otros. Sin embargo, algunos gobiernos comenzaron a preguntarse si esa situación puede mantenerse indefinidamente. Brasil desarrolló una poderosa industria aeronáutica. Chile fortaleció capacidades tecnológicas específicas. Colombia impulsó programas industriales vinculados a defensa. Y México empezó a explorar sectores donde anteriormente tenía presencia limitada. No porque pretenda competir inmediatamente con las grandes potencias, sino porque entiende que el mundo se está volviendo cada vez más competitivo. En ese contexto, incluso capacidades aparentemente modestas adquieren enorme relevancia. Un avión ligero puede parecer pequeño comparado con un caza supersónico o un bombardero estratégico, pero muchas veces los grandes proyectos comienzan precisamente así, con plataformas sencillas, con programas limitados, con objetivos realistas y, sobre todo, con acumulación gradual de experiencia. Eso fue exactamente lo que hicieron numerosas potencias tecnológicas antes de alcanzar niveles avanzados. Nadie construye una industria aeroespacial sofisticada de la noche a la mañana. Se construye paso a paso, proyecto tras proyecto, generación tras generación. Por eso el verdadero valor simbólico del Sombra de Halcón no radica solamente en sus capacidades operativas. Radica en lo que representa para el futuro. Representa la idea de que México puede aspirar a desarrollar tecnología propia en áreas consideradas complejas. Representa la posibilidad de formar talento nacional. Representa la construcción de capacidades industriales que podrían tener aplicaciones mucho más amplias. Porque la tecnología aeroespacial rara vez permanece confinada a un solo sector. Los avances desarrollados para aeronaves suelen terminar beneficiando manufactura avanzada, electrónica, materiales compuestos, software y múltiples industrias adicionales. Ese efecto multiplicador es precisamente una de las razones por las cuales tantos gobiernos consideran estratégico invertir en este tipo de proyectos. No se trata únicamente de defensa, se trata de desarrollo tecnológico, y el desarrollo tecnológico suele convertirse en desarrollo económico. Aquí aparece otro elemento importante, la narrativa de soberanía. Durante los últimos años, conceptos como soberanía energética, soberanía alimentaria y soberanía tecnológica comenzaron a ganar relevancia dentro del debate público mexicano. La idea central es relativamente simple. Un país posee mayor margen de maniobra cuando controla capacidades consideradas esenciales. Eso no significa aislamiento. No significa rechazar cooperación internacional. No significa producir absolutamente todo dentro del territorio nacional. Significa evitar dependencias excesivas en áreas críticas. Y justamente ahí un proyecto como Sombra de Halcón adquiere significado político, porque simboliza una búsqueda de capacidades propias, una búsqueda de conocimiento nacional, una búsqueda de autonomía estratégica. Naturalmente, también existen desafíos enormes. Desarrollar tecnología es caro. Mantener programas industriales requiere recursos constantes. La competencia internacional es brutal, y muchas veces resulta más sencillo comprar equipos ya existentes. Esas objeciones son legítimas. De hecho, forman parte del debate en prácticamente todos los países que intentan fortalecer capacidades nacionales. Sin embargo, existe una pregunta que suele aparecer tarde o temprano. Si nunca se empieza, ¿cuándo se desarrollará la experiencia necesaria? Porque cada industria avanzada que existe actualmente comenzó en algún momento enfrentando exactamente las mismas dudas. Alguien dijo que era demasiado costosa. Alguien dijo que era demasiado difícil. Alguien dijo que era mejor importar. Y aún así, algunos países decidieron intentarlo. Los resultados pueden verse hoy. Corea del Sur pasó de ser una economía dependiente a una potencia tecnológica. Turquía construyó una industria de defensa que hace décadas parecía imposible. China desarrolló capacidades aeroespaciales propias a una velocidad impresionante. Ninguno de esos casos es idéntico a mexicano, pero todos comparten una lección importante. La autonomía tecnológica no aparece por accidente. Se construye, y suele requerir visión de largo plazo. Por eso la discusión sobre el Sombra de Halcón trasciende completamente el ámbito aeronáutico. Habla sobre el tipo de país que México quiere ser durante las próximas décadas. Un país que continúa dependiendo principalmente de innovación extranjera. O un país que comienza a desarrollar algunas capacidades estratégicas propias.
No existe una respuesta sencilla. No existe una fórmula mágica. Pero sí existe una realidad evidente. El siglo XXI está siendo definido cada vez más por la tecnología. Las naciones que dominan conocimiento avanzado poseen ventajas económicas, industriales y políticas enormes. Las que dependen completamente de otros enfrentan limitaciones crecientes. Y justamente por eso proyectos como el Sombra de Halcón generan tanto interés. Porque representan algo que va mucho más allá de una aeronave. Representan una aspiración. La aspiración de que México no solamente participe en las cadenas tecnológicas globales, sino que también contribuya a crearlas. La aspiración de que el talento nacional tenga oportunidades para diseñar, innovar y construir. La aspiración de que la industria mexicana avance hacia sectores cada vez más complejos. Quizá el Sombra de Halcón nunca sea recordado únicamente por sus características técnicas. Quizá su importancia termine siendo otra. La de haber contribuido a una conversación mucho más profunda sobre independencia tecnológica, desarrollo industrial y visión estratégica. Porque al final, las grandes transformaciones nacionales rara vez comienzan con proyectos gigantescos. Muchas veces comienzan con una idea. La idea de que depender menos y crear más puede cambiar el futuro de un país. Y en un mundo donde la tecnología se ha convertido en una de las principales fuentes de poder, esa idea podría resultar más importante que cualquier aeronave por sí sola.